preguntas muy interesantes que les compartimos a las personas que nos acompañan. Yo quiero prestarles el micrófono para que por favor nos apoyen presentándose, compartiendo pues, de dónde vienen, y ya entonces daríamos inicio al conversatorio. Ustedes les invito para que también, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, podamos hacerla en este momento. Bien, entonces vamos a empezar por aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy Ana María González Cruz, soy miembro de la Red de Psicólogas Feministas. Somos una colectiva que lleva existiendo desde el 2020 con el lema de que la salud mental no es un privilegio. Entonces, desde el 2020, pues a raíz de la pandemia empezamos a ver pues, todos los problemas en salud mental que surgían y que no había un acceso a salud. En este momento, en el 2024, somos alrededor de aproximadamente 40 psicólogas y psicólogos y 30 y algo somos dedicadas a atender en psicoterapia de forma virtual, algunas presencialmente en Bogotá. Y la idea es que nuestro enfoque sea de género y también feminista, por eso es morada. Y ¿qué más les podemos decir? La idea de que nosotros estemos aquí es pues también aportar a la diversidad, entendiendo que el enfoque de género no solamente es hacia las mujeres, sino también hacia las personas diversas y ser de sexualidad. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia Morales, también vengo con la red de psicólogas. Realmente hago parte de la red hace muy poco, pero es una apuesta que me convenció no solamente por la atención individual que se realiza, sino también por los espacios colectivos que generamos, ¿no? Como que creemos mucho y tenemos como bandera el cuidado y la organización colectiva y comunitaria como parte de acercarnos a la comunidad, de difundir y de realmente lo que decimos en el lema, y es que la salud mental no sea un privilegio. Y bueno, gracias. Buenos días, mi nombre es Caterina Escobar, yo soy trabajadora social del Centro de Escucha LGBTI de la Subred Sur. En cada subred pues, hay un equipo de Centro de Escucha LGBTI que está conformado por psicólogo, trabajador social, enfermero, auxiliar de enfermería y gestor comunitario. Hoy pues, está el equipo completo del Centro de Escucha. Buenos días, mi nombre es Luz Alvarado, soy la psicóloga que hace parte del Centro de Escucha LGBTI de la zona sur. Gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Yo soy psicóloga especialista en clínica y ahorita me encuentro implementando la ruta de promoción y mantenimiento de salud para personas trans, una estrategia que se articula a través de las 4 subredes y Secretaría Distrital de Salud. Muy buenos días, mi nombre es John Barrera, yo soy trabajador social de la Casa LGBT Amapola Jones, zona sur. La Casa LGBT Amapola Jones hace parte de una de las estrategias de la Subdirección para Adultos LGBT de la Secretaría Distrital de Integración Social, y es una de las 5 casas LGBT que funcionan a nivel del distrito y que cubren como tal las distintas localidades de Bogotá. En el caso de la Casa LGBT Amapola Jones, cubrimos lo que es Antonio Nariño, Rafael Uribe, Usme Sumapaz, Un Pelito. Bueno, ya estamos trabajando igual en toda Bogotá. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas. Muchísimas gracias por acercar la aplicación, chicas, y ayudar. Voy a comenzar con la primera pregunta. Les agradezco que sean breves, precisos y concisos en la intervención para que cada uno la misma pregunta para todas y todos. ¿Cuáles son los factores más recurrentes por los cuales acuden a las consultas las personas diversas? Bueno, las consultas que hemos visto más desde salud mental, y teniendo en cuenta que atendemos sobre todo procesos terapéuticos, individuales, también familiares y de pareja,
Hemos visto, por ejemplo, el tema de la disforia de género, de la dismorfia corporal, de los trastornos de conducta alimentaria. Todo esto asociado muchísimo a los estereotipos de género, ¿no? Incluso identitarios. Por ejemplo, en personas trans, al menos en mi experiencia, lo que he visto es como esta exigencia externa de que tiene que caber en el estereotipo. O sea, si transitas a lo femenino, tiene que ser estereotípicamente femenino. Si transitas a lo masculino, lo mismo. Y si pues ninguno, entonces es como que no te haces hija. Entonces también como que siento que una de los malestares más grandes es como sentir que no tienes un lugar en el mundo donde ser como en libertad y que nadie te esté cuestionando, incluso desde el mismo pronombre, ¿no? O desde la misma forma en la que quieres ser nombrada, nombrada o nombrado. Entonces, también, por ejemplo, desde las terapias de pareja vemos mucho, a veces cómo se replican estas dinámicas heteropatriarcales, por ejemplo, de que una persona tiene que ser la que es dominante, la otra persona también tiene que ser, digamos, entre comillas, sumisa, y como que haya como una dificultad para salirse de ahí y haber unas incompatibilidades. También hay procesos también respecto a la violencia, porque a veces se asumen que, por ejemplo, por ser personas del mismo sexo o por ser personas diversas, eso no pasa. Ajá, pues sí, súper importante. Bueno, particularmente con lo de las violencias dentro de la pareja me gustaría llamar mucho la atención, y es lo que decía ahorita, justamente es lo de los espacios comunitarios, y es, somos en cuanto somos parte de una comunidad también, y creo que dentro de esos nuevos relacionamientos y dentro de ese estigma, paradigma, prejuicio y demás que estamos enfrentando constantemente, se ha invisibilizado mucho el relacionamiento de pareja y las posibilidades de violencia al interior también, y no solamente se invisibilizan dentro de la comunidad o dentro de las diversidades, sino que al salir a hablar, por ejemplo, en una pareja de dos chicas, que una de las dos también diga que estoy siendo violentada socialmente, es muy difícil todavía salir a decir. Y creo que encontrar ese espacio en la terapia ha sido, para mí, curioso, porque ha sido muy, muy generalizado. En realidad es un espacio en el que las violencias y estas jerarquías en los relacionamientos se replican de una manera muy constante. Bueno, desde la parte social, algo importante son las relaciones de familia, ¿no? Sobre todo las personas que están en su momento de la búsqueda de identidad, reconocerse siendo jóvenes, donde pues, todavía están en su dinámica de familia, pues el apoyo que puede brindar papá, mamá, hermanos, muchas veces no se ve, entonces para ellos es bastante importante. Se apoyan de pronto en grupos, en amigos, en otras personas que pueden estar atravesando por la misma situación, pero sí es necesario fortalecer la parte de familia, ¿sí? Que haya ese apoyo, porque para ellos es bastante importante. También se debe tener en cuenta por qué acuden, cuáles son los factores. Los factores se dan a nivel individual, a nivel económico, a nivel familiar. Como lo decía mi compañera, es importante tener esto en cuenta. Es importante cómo fortalecer esto a través de los grupos de apoyo. Bueno, nosotros desde la experiencia de implementación de los centros de escucha, estos centros de escucha aproximadamente están funcionando en la ciudad de Bogotá hace 10 años. Hace aproximadamente 2 años se crea o se fortalece el componente psicosocial relacionado más fortalecer la parte familiar. Dentro de las problemáticas que nosotros vemos, pues está todo el tema de depresión, de ansiedad, de estrés, muy relacionado con la discriminación que las personas diversas viven en su día a día. Y que esta discriminación, por supuesto, trae una vulneración de derechos, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a tener un trabajo digno, y eso hace que su calidad de vida se vea muy mal. Creo que una de las necesidades que más afecta a la población son sus niveles socioeconómicos, relacionados con la posibilidad de tener un trabajo digno que les pueda dar la oportunidad de cubrir todas sus necesidades básicas. Y por supuesto, si yo no tengo cubiertas mis necesidades básicas, pues eso tiene una afectación en la salud mental.
Y pues digamos que también lo que decía acá mis compañeras, por supuesto hace falta fortalecer la red, pues la red primaria, su red familiar, social, a pesar que desde el distrito se han creado unos grupos de apoyo o unas redes de afecto, pero creo que acá la tarea para todos nosotros los psicólogos es fortaleciendo esas redes que son muy importantes para sobrellevar las situaciones que se viven día a día. Bueno, desde la experiencia también acá, situándose así un poquitico en las casas LGBT y desde la experiencia que se ha hecho, pues, en el trabajo comunitario con personas de los sectores sociales LGBT ya hace más de 7 años, pasando pues por diferentes tipos de entidades y demás, pero pues propiamente no voy a hablar de la experiencia desde las casas LGBT, que somos las que atendemos como tal las dificultades, las crisis muchas veces de las personas de los sectores sociales LGBT, sus familias, sus redes de afecto y apoyo que requieren algún tipo de atención. Yo ahí puedo, uno, sumarme a la cadena que hemos estado pues, consolidando a través del conversatorio frente a que los motivos de consulta se relacionan principalmente con ¿qué? Con una perspectiva interseccional. Una cosa es que yo vaya para psicología porque yo tengo dudas como con respecto a mi identidad, otra cosa es que yo vaya a trabajo social porque me echaron de la casa por marica, ¿sí? Y son realidades muy distintas. Entonces hay que ver la salud mental con una lupa interseccional, o sea, clase, raza y género. Es muy distinto que nos llegue una persona con experiencia de vida trans, femenina, blanca, a que nos llegue un hombre trans negro, ¿sí? Es muy diferente. Es muy diferente a que nos llegue una familia de Altos de Cazucá que quiere apoyar a su hijo diverso y que no sabe cómo acceder a educación, a salud o a siquiera saber en qué EPS está o alguna oportunidad laboral si nunca he salido, por ejemplo, de Altos de Cazucá por el hecho del contexto de violencia en el cual estoy y por las múltiples barreras estructurales que la sociedad impone en estos tipos de sectores para que no salgan, ¿sí? Entonces muchas veces dentro de la misma ciudad no conocemos los servicios, no conocemos los territorios, no conocemos lo que hay dentro de los territorios por el mismo desconocimiento y el mismo miedo que tenemos muchas veces de salir de casa, ¿sí? De ser discriminados o de tener algún tipo de contacto con otras personas. Entonces acá hay que ver problemas estructurales basados en los motivos de consulta que nos llegan. Si hablamos de violencia basada en género, vamos a ver, por ejemplo, la historia y multiplicidad de historias que hay sobre la subyugación principalmente de los cuerpos feminizados, así como el cómo se reproduce la violencia hacia las personas que optan por un cuerpo feminizado. Si uno comienza a ver las estadísticas desde lo que se denuncia, porque también hay un miedo estructural a denunciar por el hecho de la, ¿cómo se llama esto? Por el hecho de la revictimización que se hace al denunciar y a las barreras de acceso que hay frente a la misma, es que nosotros acompañamos estos procesos, es que nosotros, por ejemplo, desde la Unidad contra la Discriminación hacemos los acompañamientos amigables, porque una cosa es que yo hable con una persona heterosexual a que yo hable con un par y que pueda entenderme en mi diversidad o que me pueda sentir más empático con la persona. Entonces yo creo que son problemas que sobrepasan la salud mental, pero que son ligados a cuestiones estructurales que reproducen discriminaciones, desigualdades, violencias y sumado a lo que nos estaba comentando la ponente anterior, a la reproducción de esos estereotipos negativos que sesgan, discriminan y señalan a las personas que, por ejemplo, se atreven a decir vivo con depresión, vivo con ansiedad o soy una persona con experiencia de vida trans, me tengo que patologizar para que por ejemplo, me hagan todo el proceso de atención en salud, desde la justificación médica por cuestiones económicas, porque tenemos que también situarnos en que estamos en una sociedad capitalista que trata de resolverlo todo con plata. Muchísimas gracias por su respuesta. Vemos que son diferentes los factores por los cuales asisten a una terapia psicológica. Lo comentaba por acá, la violencia que se sufre cuando son personas del mismo género. Creo que eso ocurre pues, también en la sociedad con lo que seguimos heteronormalizado, ¿no? Igual las barreras en cuanto al acceso
del trabajo, y bueno, un poco lo que nos comentaba Joan, que recientemente lo tiene un poco más. Continuamos con la segunda interrogante, y es: ¿de qué manera consideras que el gobierno, las organizaciones y empresas deben asumir el cuidado de la salud mental para las personas socialmente diversas? ¿Quién comienza? No todos son Bueno, pues hay una apuesta, yo creo que desde hace 12 años se ha luchado mucho y se ha tenido una buena respuesta desde algunas voluntades políticas que se pueden ver reflejadas en la creación, por ejemplo, de los centros de escucha LGBT, en la creación de estrategias como lo fue la parte esto de territorios amigables, servicio amigable LGBTI, ¿sí? Que ahí depende de cada cosa. El hecho de que, por ejemplo, ya no tengamos 2 casas LGBT que atiendan a todo el distrito, sino que seamos 5. Ya podemos ver que hay un avance, pero un avance desde la exigencia, desde el reconocimiento. No es casual que se abran 5 casas LGBT luego de que, por medio de este pasar de los años, se haya habido una creciente movilización social, en la cual podemos ver que ya no es una marcha apenas por la ciudadanía que se reconoce, que convoca a más de 200.000 personas, sino estamos hablando de la marcha apenas para la ciudadanía, la marcha del sur, Yo Marcho Trans, la contramarcha. Entonces hay votos, hay ciudadanía, hay gente que demanda los servicios, y eso también se traduce en la conformación de organizaciones de base comunitaria que exigen, nos demandan, porque nos demandan a nosotros como exigencia distrital el hecho de que atendamos, de que suplamos. El hecho del pleno ejemplo que tenemos acá, la red de psicólogas feministas, la red de abogadas feministas, entre los pares, entre nosotros, cuando la respuesta es insuficiente, generamos desde el acervo comunitario estas redes de apoyo y afecto que nos posibilitan el acceso para las personas que muchas veces no tenemos el dinero, no tenemos el tiempo, no tenemos la plata para el pasaje, no tenemos el hecho de movilizarnos, no sé, hasta Teusaquillo, sino que casualmente hay un grupo que se está reuniendo en la Casa de la Juventud, no sé, Tocuelito, ¿sí? Entonces, entre nosotros mismos organizamos formas de resistencia, de disidencia, que da cuenta también de una demanda frente a la respuesta estatal. Esa sería la respuesta que tendría eso a la pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo considero que, bueno, desde salud pública, considero que se ha fortalecido mucho el proceso de abordaje de salud mental, pues como lo decía yo, hay unas casas LGBTI, hay una creación de unos centros de escucha, de hecho hace más o menos aproximadamente un año salieron a nivel nacional una estrategia que se llama rehabilitación basada en comunidad, que es específicamente para población que tiene algún diagnóstico en salud mental. Se han creado unas líneas nacionales de atención en salud mental, como la línea 106, a nivel nacional, a nivel distrito, y otras líneas. De hecho, contamos hoy en día con una línea diversa. Sin embargo, a mí me parece que, o desde mi experiencia, me parece que sí hace falta mucho fortalecer la parte resolutiva, es decir, en las EPS donde se da una atención o una intervención clínica. ¿Por qué? Porque son demoradas las citas con especialistas. Entonces, si viene una persona con algún diagnóstico, la barrera que tiene es que la cita se la dieron para 2, para 3 meses, o las atenciones son de 20 minutos. Realmente yo digo, uno como psicólogo, ¿cómo puede hacer una intervención de calidad en 20 minutos? O la entrega de medicamentos es otra barrera que tenemos, que las personas tienen alguna patología y sus medicamentos cuando van, no, se agotaron o vuelven en un mes. Entonces me parece que para fortalecer la salud mental hace falta que las EPS contraten más psicólogos, haya una respuesta más resolutiva para eliminar esas barreras de acceso. Y algo también muy importante que me parece, como yo les decía ahorita, la salud mental tiene muchas áreas. Si yo puedo ser que estoy bien con mi familia, pero resulta ser que en mi parte no tengo empleo, eso va a afectar mi salud mental porque me va a generar unas situaciones de estrés. Me parece que sí es importante que se generen unas políticas públicas para garantizar que las poblaciones diversas, especialmente la población trans, pueda acceder a un trabajo digno. Yo sé que desde el Estado se han generado estas políticas públicas. Hoy vemos mujeres y hombres trans trabajando en el distrito. Me parece a mí que desde la parte privada
o desde las empresas privadas se debe avanzar mucho, porque en las empresas privadas todavía hay un tema de discriminación, ¿no? Hace poco yo conocí el caso de una chica trans que me decía: Nelly, me sacaron de la empresa por ser diagnosticada con VIH y por ser una mujer trans. Obviamente ella tenía ahí una afectación en su salud mental, no tenía redes de apoyo, la iban a sacar donde estaba viviendo. Entonces sí es importante seguir movilizando. Yo sé que desde Secretaría Distrital de Desarrollo se están haciendo unas acciones, unos incentivos para trabajar con las empresas privadas, pero debemos seguir avanzando. Bueno, yo creo que ya han dicho todo, pero sí, pero igual es importante también, digamos, desde el ejercicio que yo hago como psicólogo al atender la población, lo que dice Nelly es verdad. O sea, las EPS, uno genera como la primera articulación, pero las EPS pueden pasar 3 y 4 meses y no llega a la cita, y no solo es para la población, es para todos en general. Entonces es importante también reconocer esto, reconocer que la salud mental no ha tenido la suficiente importancia como la salud física, ¿sí? O sea, si mi estado de ánimo dura una semana, no me quiero levantar de la cama, no quiero comer, diversos factores de riesgo a los que no les ponemos atención. ¿Cómo voy a acudir a trabajar? Las áreas de ajuste se van a ver afectadas. ¿Y cuáles son las áreas de ajuste? Físico, emocional, psicológico, social. Me parece también importante la capacitación de los funcionarios, ¿no? Cada una de las organizaciones, empresas, instituciones. Hemos tenido el caso, digamos, en las instituciones educativas con los orientadores, pues no se sabe dar un manejo adecuado a las personas diversas. Entonces sí es importante como la formación de cada uno de nosotros para poder saber abordar, tener un abordaje asertivo a la población diversa. Entonces también considero importante esto. Bueno, sumado a todo lo que ya han dicho, que es bastante, creo que un poquito más allá, digamos, de las acciones directamente con la población diversa, creo que es muy importante generalizar esta información, acercarla a la sociedad, porque lo de las EPS y los médicos y demás no solamente sucede por lo administrativo y lo burocrático, sino que creo que pasa mucho también por los prejuicios y la falta de educación y el conocimiento de muchos de estos profesionales. Entonces sí creo que los esfuerzos de acercar la información, de divulgar la información y un poco de normalizar de una u otra manera los términos, las diversidades que hay, porque al final, digamos, hablar entre nosotros, nosotras y nosotros todo el tiempo de esto nos hace una circularidad de las necesidades y del conocimiento que ya tenemos, pero realmente llevarlo a cabo, por ejemplo, desde las organizaciones privadas o desde las empresas, generar comités de diversidad, comités de igualdad, unas capacitaciones a sus otros empleados también, por ejemplo, en el manejo de las relaciones sociales, de la discriminación, de recibir o acompañar a personas nuevas en la empresa. Creo que es muy importante eso, sacarlo solamente de nuestra comunidad y de la diversidad de la que estamos. Bueno, pues yo, digamos que lo que yo complementaría, estaba pensando en una experiencia que estamos teniendo ahorita con una empresa, porque como ustedes dicen, las empresas a veces son como los ámbitos donde más se replican todos estos estereotipos y toda esta normativa y todos estos sistemas de opresión. Esta empresa es dirigida y hecha por mujeres, pero obviamente el hecho de que seamos mujeres no garantiza que tengamos un enfoque crítico, un pensamiento crítico frente a todas estas cosas. Sin embargo, hubo un interés, por ejemplo, en generar un convenio con la red de psicólogas feministas para empezar a generar talleres de prevención de violencias. Entonces ahí no solamente hablamos de las violencias hacia las mujeres, sino también hacia las diversidades. Y el hecho de que las personas que estemos dirigiendo estos talleres seamos también personas diversas, sexual e identitariamente, hace que las personas dentro de la empresa empiecen a sentir que este es un lugar seguro para hablar, ¿sí? O sea, como que nos empezamos a apropiar de territorios hablando de esto, ¿sí? Pero con las empresas como pues, son capitalistas, siempre hay que ofrecerles como esto tiene un beneficio para ustedes en impuestos o lo que sea, me parece horrible, pero pues es como la manera de decirles esto les conviene a ustedes y esto les conviene también a la población que trabaja con ustedes,
pero que tiene que vivir en secreto, cómo se relacionan, a quién aman, con quién viven, ¿sí? Cómo se identifican. Entonces creo que esa es una manera, y creo que otra, que es algo que se ha estado insistiendo desde siempre, es la educación sexual integral, porque es desde también entender que hay otras maneras de ser en la vida. Creo que muchas de las personas que nos identificamos como diversas o disidentes, creo que nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza si hubiéramos sabido, hay esta opción. Ya, o sea, no sabía que se refería a eso. Que obviamente esta educación no solamente sea en los colegios o algo obligatorio, sino que también sea en funcionarios públicos. Desde el momento incluso en que uno, por ejemplo, no sé, va a ginecología y te dicen cuáles son tus métodos anticonceptivos y ni siquiera te han preguntado con quién te vinculas sexualmente. O por ejemplo, que si yo soy una mujer que se relaciona sexualmente con otras mujeres, que me digan, puedes utilizar estos métodos de barrera, incluso desde las ofertas que hay, ¿no? Porque solamente los métodos de barrera casi todos son pues para el pene, pero no se dice, aquí es importante también, si tienes relaciones con otras mujeres o de otras maneras, o sea, el sexo oral se tiene que utilizar preferiblemente otras posibilidades, pero esas posibilidades son inaccesibles. Entonces creo que también desde el conocimiento incluso se pueden generar más opciones para el mercado y también pues para la protección de las personas que son diversas. Sí siento que la educación sexual integral tendría que ser algo que se exija independientemente de los intereses políticos de otras personas, porque el no saberlo está pasando por encima de los derechos de muchas. Y muchísimas gracias. Creo que todo lo que han dicho es totalmente válido. No basta con las 5 casas que mencionaba Joan para atender una población tan grande en el distrito. También la educación que nos compartías y esa manera también que se tiene desde las empresas, ¿no? ¿Cómo afecta eso de manera considerable? Y creo que hay muchos dueños de empresas, quienes dirigen empresas, que no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento, y es allí donde también hace falta esa educación, incluso desde la edad temprana en los colegios, ¿no? A empezar a educar a los niños y las niñas a explorar su sexualidad, porque la sexualidad es un tema común y corriente, así como hablamos de la vegetación, así como hablamos de la geografía. Creo que la educación sexual es algo que debe prevalecer también en la educación de los colegios. A propósito de eso, de que hablamos ahorita un poco de esas afectaciones, esos estigmas que se tienen, hay otra pregunta que quiero que responda, que dice: ¿qué acciones consideran necesarias para que las personas puedan superar los estigmas, paradigmas o prejuicios a causa de la diversidad? ¿Quién nos va a responder? Bueno, yo creo que algo muy importante definitivamente es la educación, y la educación dando a conocer que sí, como hablábamos acá, hay una sexualidad, hay una diversidad en la sexualidad, y yo creo que esto se debe empezar a hacer desde las primeras infancias, es decir, que el niño y la niña conozcan que así como hay personas heterosexuales o personas que se identifican con un género femenino o masculino, también hay personas diversas. Si yo empiezo a generar estos espacios educativos con las familias, en las escuelas, seguramente vamos a transformar muchos estigmas que hay acerca de la sexualidad, que es lo que ocasiona la discriminación o los diferentes tipos de violencia o el rechazo de la persona en sus núcleos familiares. Entonces, para mí sí es importante que haya una educación de la diversidad desde un componente que para nosotros los psicólogos es tan importante, que es el componente biopsicosocial, que yo a la familia le pueda explicar: mira, si tu hijo tiene una sexualidad diversa o una identidad de género diverso, es porque hay un componente biológico, psicológico y social. Cuando yo empiezo a educar a las familias, a transformar los imaginarios, los mitos, los prejuicios que se tienen, por supuesto hay una mayor aceptación, que es lo que nosotros hemos identificado desde la experiencia con la creación del componente psicosocial, que hay mayor aceptación cuando yo empiezo a transformar estos estigmas desde un componente psicosocial, desde un componente educativo. Bueno, Enzo, con lo que comparten mis compañeras, la educación es clave para poder entender y comprender algo. Lo que no se nombra no existe, ¿sí? Y si no somos capaces de comprender algo o de siquiera
cuestionarnos a nosotros mismos de nuestras creencias, ahí es muy difícil que podamos comprender al otro. La exclusión de lo distinto se genera precisamente de los cálculos del odio, y los cálculos del odio se generan ¿de qué? De la no comprensión de lo distinto. Es más fácil expulsar algo que no entiendo que comprenderlo. Y en ese sentido, pues digamos como que desde las casas hemos generado varios tipos de estrategias para poder educar, y hemos tenido unas experiencias muy bonitas, principalmente con población adulta y población adulta mayor, que comienza a entender, a comprender, que de hecho se suman a nuestros espacios y se suman a nuestras redes de apoyo y afecto. Personas mayores de 60, 70 años que se unen a los grupos y que comienzan a decir, oiga, de verdad puedo hablar de violencia de género, de verdad puedo compartir lo que he vivido yo como una mujer heterosexual que ha sido víctima del heteropatriarcado, y lo puedo compartir con una mujer trans, lo puedo compartir con una mujer lesbiana. Ah, venga, yo puedo compartir con una mujer lesbiana porque no sé por qué no me quiera lesbiana, ¿sí? Y a través de esas experiencias es que hemos jugado mucho con la parte de las representaciones sociales. Las representaciones sociales nos ayudan a nosotros a cuestionar lo que nosotros socialmente creemos versus lo que está socialmente normado. Teniendo en cuenta ello, es que nosotros hemos generado estrategias como lo que tenemos, que es la Casa del Barrio. Esa es una de las estrategias de la Casa del Barrio, el poder ir a los lugares a que conozcan nuestros servicios, que conozcan lo que hacemos y que podamos generar incidencia en las personas a través de muestras que a veces son pequeñas, pero a veces a través de la siembra de una semilla es que podemos surgir con grandes cosas. De ahí que mis compañeras profesionales de información en trabajo social de la casa, que hacen parte del equipo vital, porque sin el apoyo de la academia, sin el apoyo de las profesionales de información, nosotros como institución admitimos que estamos sobrellegados, porque llegan muchas cosas, mucha gente, mucha cosa, y sin el apoyo de profesionales de información como las personas del frente, no tendríamos las oportunidades de, por ejemplo, venir y dinamizar estos espacios. Ellas tienen en sus manos un instrumento que nosotros utilizamos mucho con personas tanto heterosexuales como con personas de los sectores sociales LGBT, porque no hay que negar que algo que nos infiere mucho en nuestro deterioro en la salud mental es la endodiscriminación, porque no hay que tapar eso con un dedo, ¿sí? La endodiscriminación también se produce por el cómo hemos sido socializados, y a través de instrumentos como estos, que se llaman chequear tu discriminación, podemos comenzarnos a preguntar, oiga, ¿usted de verdad cree que una orientación sexual o una identidad de género se puede curar por terapia? Respondámonos a esta pregunta nosotros mismos. ¿La creemos? Ahí jugamos con nuestras representaciones sociales. El instrumento que les están repartiendo las profesionales en formación en trabajo social contiene ese tipo de preguntas que están dirigidas no solamente a la población heterosexual o a las familias, sino que está dirigida a nosotros mismos para repensarnos y decir como, bueno, yo como persona LGBT discrimino, no discrimino, cuáles son los prejuicios que tengo y realmente debería replantearme o no debería replantearme. Con ejercicios pequeños como estos podemos generar campañas educativas y sensibilizaciones situadas a las personas para comprender y generar un diálogo, porque qué bonito es que te pregunten, ¿tú qué consideras? En vez de que te digan, es que las cosas son así. Por eso es que el juego con las representaciones sociales es importante, y por eso es que la mamertada de la academia nos aporta, nos forma y construye conocimiento con nosotros y con las comunidades. Pero por piso de realidad, muchas veces en las instituciones tenemos que también demandar cifras, resultados y demás, y por eso es que después les van a pedir una pequeña firmita por la evidencia de que realmente se imprimió el instrumento, ¿listo? Y pues digamos como que esa es una de las acciones que hacemos en pro de la respuesta a la pregunta. Nosotras, desde el equipo psicosocial de los centros de escucha, ¿qué acciones realizamos? De hecho, tenemos ahorita un proceso con una familia, entonces acciones desde acompañamiento a familias, ¿sí? Una chica trans de la ruralidad.
donde es difícil, el machismo, la ruralidad es muy complejo. ¿Qué ha pasado con esta familia? Llegar en primer momento, genera una barrera como que me están tocando este espacio y por qué me lo están tocando. Aquí somos así, somos así. Entonces llegar, empezar a conocer la familia, unos papás que ya son adultos mayores, que siempre han concebido frente al machismo, el patriarcado, difícil, pero es un proceso que se viene dando. Esos acompañamientos a familia son muy importantes. De hecho, nosotros hemos logrado grandes avances para que la familia empiece a aceptar que no es una persona diferente, que por tener una orientación, una identidad diferente, no deja de ser su hijo, no deja de ser su familia. Y falta mucha educación, demasiada educación. Estamos en pleno siglo XXI y como es, ayer de hecho unos chicos lo decían, ya están en 11. No, de verdad nos faltó más que matemáticas, una educación de salud sexual y reproductiva. Cómo aprender a utilizar un preservativo. 17 años y no lo saben utilizar. ¿Sí? Cómo enfrentar todos esos roles, todo eso que está surgiendo. Entonces es importante generar esa cultura de educación, es necesario. Gracias. También tenemos un producto desde el entorno comunitario que se llama Transformaciones Socioculturales, Mitos e Imaginarios, en el cual se trabaja mucho con población adulto mayor, porque pues, allí es donde más se identifican estigmas, prejuicios, y el trabajo con los adultos mayores pues ha sido muy bonito porque finalmente ellos reconocen pues, las diversidades, reconocen que también han venido manejando pues como cierta discriminación hacia la población y se comprometen a cambiar este tipo de comportamientos, de conductas y empezar a acoger a la población de una manera diferente. Bueno, una vez más, sumado a todo lo que ya han dicho, creo que pasa mucho, por ejemplo, en lo de la educación y en lo de conocer la información, sumado a lo que decía el compañero de la autodiscriminación y es también la autodiscriminación, ¿no? El hecho de, he conocido, por ejemplo, ahorita se me vienen a la cabeza dos comentarios muy particulares, era una chica lesbiana y una chica trans. La chica que era lesbiana me decía creo que toda la vida lo que he intentado es ser una niña muy buena para un poco como equilibrar el hecho de haber salido lesbiana, porque siempre he sentido que lo he estado haciendo mal y a pesar de que yo me siento orgullosa y haya elegido como un camino de lucha y de militancia, ha sido una constante, pues tengo que hacer un montón de otras cosas que equilibren pues que salí lesbiana. Y otra chica, que era una chica trans, que tenía como muchas dificultades, sobre todo en lo de las redes de apoyo y lugares de afirmación, y de sí, soy lo que soy y no tengo que explicárselo a nadie. Y era una gran, el discurso interiorizado de las personas trans son violentas, y son agresivas y son peligrosas. Y era, ella en la calle no se sentía capaz de acercársele a la gente, justamente de sentir como les voy a hacer daño, les voy a asustar, más allá de cómo me pueden tratar a mí, que puede pasar conmigo, les voy a asustar a la gente que se me está acercando. Y entonces también es el conocer que mi identidad no es un riesgo para mí misma y mi relacionamiento con la comunidad, es como una educación necesaria y un conocimiento y justamente si no se nombra no existe, si no mi nombre no existe. Bueno, sí, estaba pensando precisamente en todos estos diálogos internos de esa discriminación internalizada, porque al fin y al cabo es lo que siempre estamos escuchando todo el tiempo. Siento que hay necesidades precisamente de que hayan espacios públicos seguros que garanticen precisamente que tú puedas estar con tu pareja y no pase nada, ¿sí? Y que no sea algo nocturno. Es que también pienso que los espacios de socialización a veces es como en la noche, en lo oscuro. Entonces, por ejemplo, propiciar espacios como estos donde somos visibles y no, de cierta manera, como que hay una garantía de que no vamos a ser violentados o violentadas o violentadas. También siento que hay una tarea muy grande precisamente, por ejemplo, en las formaciones que se ven por la psicología, que se
empiece a ver el factor del enfoque de género, el enfoque interseccional, ¿sí? Porque a mí me ha sorprendido mucho, yo soy magíster de psicología clínica y de familia, y con mis colegas a veces es una pelea de que no entienden el porqué del enfoque de género. Entonces yo les decía, pues que atraviesa todo, siempre me dicen, pero es que no todo es enfoque de género. Y yo, pero ¿cómo no? Sí, bueno, por ejemplo, se lo decía a un compañero, ¿cómo no? Si tú me estás hablando con más propiedad, o sea, como si tú tuvieras más conocimiento en esto que yo he estudiado esto todo el tiempo, ahí tú me estás más clarinando, ¿no? Eso atraviesa todo, ¿sí? Lo interseccional también, claro, porque si yo, por ejemplo, soy una persona de clase baja, de una población históricamente discriminada, pues obviamente voy a tener muchos más obstáculos y muchos más prejuicios que enfrentar a la hora, no sé, de ir a, por ejemplo, a una EPS. Entonces, sí siento uno lo que habíamos dicho, de que haya una formación a los funcionarios, y no solamente una formación como que cumple la capacitación, sino que sea de verdad un proceso también de tutoría con las EPS, porque es como el primer lugar que uno acude, ¿no? Y no hay vigilancia frente a eso, o sea, como que siempre se minimiza todos los derechos de las mujeres y también de las personas diversas, como que pues eso es así, así nos tenemos que aguantar todos. Pero por ejemplo, en el caso de una persona trans que no le dan a tiempo su tratamiento hormonal, si es que es el caso de esta persona, pues es algo que afecta a todo el resto de su vida, ¿sí? Y no se toma en serio y es un ejercicio de resistencia. Recuerdo mucho que una mujer trans me narraba esto, y es como, estoy agotada de saber que ahora me hacer todo un proceso, o incluso con personería, para que me den lo que es mi derecho, ¿sí? Entonces sí siento que esto, que el enfoque de género sea el que se exija, el interseccional también, que sobre todo es un enfoque de derechos, ¿no? También siento que los espacios culturales son muy importantes. Por ejemplo, hace poco estuve en un espacio que era de poesía y era con personas diversas. Entonces era como escribir poesía sobre todo, sobre, por ejemplo, los procesos de tránsito de los compañeros o de sus relaciones amorosas con una, dos o con personas del mismo sexo, ¿sí? O género. Y eran espacios muy bonitos donde podíamos entender que había otras personas que hacían lo mismo. No tenía que ser un espacio ni político necesariamente, ni de exigencia, ni de ir a marchar, porque también estar en resistencia todo el tiempo agota, ¿sí? Pero estar en espacios culturales donde tú te puedas sentar y puedas crear con el otro y puedas conversar con la otra, genera como que se normalice que esto que yo soy es normal, es natural. Bueno, normal, no porque siempre nos van a catalogar como algo normal, pero no veo por qué eso sea algo malo, ¿sí? Más bien sea como que esto es natural, que de verdad también le sucede a los animales, decir que no es natural, que eso es así. Entonces sí siento que el hecho de tener espacios culturales, incluso con libros que tengan desde pequeños los niños, puedan ver otras formas de identidades, otras formas de familias, ¿sí? Otras formas de vinculación, otras formas de comunidades, genera desde el principio que eso se naturalice. A los niños, por ejemplo, no hay que protegerlos de esas situaciones que tienen un montón de complejos como los adultos. A los niños les da igual si ven a las mujeres besándose en la calle, a ellos no les importa eso. Sí, entonces, eso, gracias. Yo quería añadir algo más. Bueno, algo que a mí también me parece importante, y lo mismo desde la experiencia, y esto es más como para las instituciones, es que sí debe haber una despatologización de las identidades de género. Hoy actualmente, para que las personas trans puedan acceder a sus procesos de construcción identitaria, el diagnóstico es trastorno de la identidad no específica o disforia de género. Claro que esto crea unos imaginarios, unos mitos, unos prejuicios de que las identidades de género están asociadas a un trastorno mental. Digamos que esto ha sido un llamado de atención desde la misma comunidad, que piden al Ministerio de Salud que desde el CIE-10 o desde el DCM4
o 5 se busque, o sea, que se excluya a las identidades de género como un trastorno mental, así como se hizo con la homosexualidad. Hace más o menos hace 15 o 20 años se excluye la homosexualidad como un trastorno mental, y eso también es un avance en la salud de las personas, porque considero que la homosexualidad no está relacionada con un diagnóstico o con un trastorno mental. Entonces, acá sí es importante identificar otro diagnóstico para que las personas puedan acceder a sus servicios a través del plan obligatorio de salud, pero que no sea a través de la parte de salud mental o a través de diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias. Yo les invito a ponerse de pie y a despedirlas con un fuerte despedirlas. Este equipo de profesionales con un fuerte aplauso por sus intervenciones. Creo que queda mucho más por hacer para ayudar al equipo, para poder ser una sociedad, para ser más inclusivo en cuanto a la comunidad LGBTIQ+. Muchísimas gracias. Les invito entonces a tomar sus asientos.